Hola alumnos, estamos en la retroalimentación y corrección de la prueba 2 de Filosofía y Psicología. Este es el segundo ciclo, profesora Vanessa Vidal. La primera actividad que debían realizar tenía que ver con la parte de psicología. La pregunta 1 dice, lea atentamente la historieta y luego responda. Aquí aparece una historieta donde aparece Miguelito viendo su dedo y detrás viendo una torre. Es sorprendente, mi dedo es más grande que la torre de aquella casa. ¿Sabes por qué lo ves más grande, Miguelito? Claro, porque el dedo es mío y me importa muchísimo más que la torre. La pregunta dice, ¿qué se puede concluir de la experiencia que tiene el personaje de la historieta? Y aquí la respuesta correcta era la C, que dice que la percepción depende del punto de vista del observador. O sea, acá estamos observando claramente solo el punto de vista de Miguelito, donde ve su dedo, depende de la perspectiva, depende de dónde lo esté ubicando, cómo lo esté viendo, porque uno ve las cosas más grandes porque están más cerca, la torre estaba más lejos, por lo tanto se ve más pequeña. Y todo tiene que ver con la perspectiva, por lo tanto con los sentidos y la percepción. 2. ¿En qué consiste una de las diferencias entre sentimiento y emoción? Aquí la respuesta era la A, donde el sentimiento es perdurable. No se olviden de eso que lo hemos estado revisando. El sentimiento perdura en el tiempo, en cambio la emoción es transitoria, es algo en el momento. La emoción sí puede pasar a ser un sentimiento a largo plazo, pero tiene que ver el sentimiento que dura en el tiempo y se asocia más que nada a seres vivos, a personas, a recuerdos importantes. 3. Lea la siguiente definición. Normas y prescripciones que dicta la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino y masculino. Acá la respuesta es el rol de género. Cuando se habla de rol de género, se asocia un poco a la idea de lo que hemos visto de moral, por ejemplo, pero tenía que ver con la parte que vimos de sexualidad, donde es la cultura, es la sociedad la que nos indica cómo debería actuar el hombre y la mujer, que está dado socialmente y culturalmente, y luego uno lo va adaptando a lo que a uno le es más cómodo y tiene que ver con su identidad. Pero el rol de género es lo que nos indica socialmente cómo debe actuar uno u otro. Lea el siguiente texto y responda las preguntas 4 a las 6. Acá hay un texto que nos habla de la autoestima, de la valoración de la persona que hace uno de sí mismo. Dice que es un proceso psicológico complejo que involucra la percepción, valoración y concepto que cada uno tiene de sí mismo. Es el sentimiento valorativo del conjunto de rasgos corporales, mentales, espirituales. O sea, es aceptarse en un 100% y querer ese 100%. Tanto la parte psicológica, la parte física, todos los elementos, los espirituales, todo. Entonces, si consideramos que la calidad de vida está profundamente relacionada con la forma como cada persona se percibe y se valora a sí misma, podemos entender la importancia de contar con una autoestima positiva. O sea, acá básicamente te está diciendo que si uno se valora, si uno se quiere, por lo tanto se va a cuidar, se va a respetar a uno mismo. En todos los sentidos, en alejarse de lo que nos hace mal mentalmente, en comer saludable, en preocuparse de uno y quererse, en el 100%. Y eso tiene que ver con el ciclo de la vida, con las experiencias de la vida que van haciendo que yo tenga una autoestima positiva. 4. Según el texto, ¿de qué depende que la autoestima de una persona mejore? Aquí la respuesta era la D, dice de sus experiencias positivas. O sea, cada vez que yo tengo una experiencia positiva, que alguien me diga lo hiciste bien, está bien, te ves bonita, estás, no sé, irradias alegría, cosas positivas de cualquier ámbito, uno lo va a ir tomando y lo va a hacer formar parte de una autoestima positiva. Con cada triunfo que uno tiene, uno se va sintiendo bien, se va sintiendo feliz. Por eso tiene que ver con la experiencia. 5. De acuerdo al texto, ¿qué actitud permite contar con una buena autoestima?
La respuesta era C, dar lo mejor de sí mismo. Siempre que yo dé lo mejor de mí, que yo trate de hacer las cosas en el 100%, con mi mejor actitud, dando lo mejor, aunque a veces falle, no importa. ¿Por qué? Porque si es que yo di todo lo que tenía, por lo tanto yo me lo voy a sentir como un triunfo, porque finalmente hice todo lo que podía para conseguirlo. 6. ¿Por qué en el texto se afirma que la autoestima es un proceso psicológico complejo? Escriba su respuesta a continuación. Bueno, acá había que redactar una respuesta. Yo redacté una desde mi punto de vista, pero esto siempre es muy personal. Y tratar de elaborarlo de esta forma, lo más extenso, tratando de ocupar todas las líneas. En el texto se afirma esto porque es parte de la personalidad de la persona y se va construyendo con todas las vivencias de esta, por lo que valorarse y quererse forma parte esencial de qué eres como persona y tener una opinión positiva de uno mismo. O sea, ahí está una respuesta más o menos que aborda todos los elementos, aborda parte de mi opinión y parte del texto. 7. Dice, piensa en la siguiente situación. En una oficina donde varios trabajadores comparten un mismo espacio, se han generado conflictos debido a las frecuentes conversaciones y el gusto de algunos por escuchar música a un volumen alto. ¿Cuál sería la forma de resolver este conflicto de modo que todos los involucrados se sientan satisfechos? Respuesta era B, consensuando pautas de comportamiento. Siempre que hay un conflicto, lo que es correcto nunca es ir al choque, pelear o causar de este conflicto algo más grande. Simplemente se trata de ir donde el otro y decir, oye, ¿sabes qué? Me molesta un poco tu música, ¿por qué no ocupas audífonos? O vemos o ponemos una música ambiental para todos, de todos los gustos, porque no puede estar cada uno con su propia música en alto, porque así nadie se concentra, pero siempre es consensuando pautas, o sea, llegando a un acuerdo en común. 8 dice, puede sostenerse que una decisión es libre cuando hay ausencia de coacción o de presión. Considerando la presencia de los mensajes de consumo emitidos por los medios de comunicación, a su juicio, ¿en qué medida la sociedad actual permite tomar decisiones con libertad? Fundamente su respuesta y escribe a continuación. Acá esto es algo muy subjetivo, muy personal, pero siempre la idea es tratar de tomar todos los elementos, dar una respuesta un poco objetiva con algunos pensamientos propios. Aquí yo le puse la actualidad, el concepto de libertad es abstracto, o sea, cada uno tiene su idea de libertad y tenemos una idea un poco utópica de lo que es la libertad, pero finalmente dice ya que uno es libre de actuar o pensar de cierta forma, o sea, como uno quiera, pero ese pensar o actuar viene dado de una u otra forma por la sociedad y las reglas, por lo que el actuar es libre siempre y cuando no se pasa a llevar a otro. O sea, acá dice hasta qué punto seríamos libres de actuar o de pensar sin que exista una presión de algún medio, pero al estar dentro de una sociedad siempre va a haber algún elemento que nos presione a pensar de esta u otra forma. El municipio organiza una campaña para plantar árboles en la comuna. ¿Qué valor se refleja en esta campaña? La respuesta era A, el cuidado del medio ambiente. Ahí entre todas las alternativas era como fácil identificar que esta era la respuesta correcta, y que es una responsabilidad de todos cuidar nuestro medio ambiente. 10. Señale un valor que usted considere relevante en la vida laboral. Fundamente su respuesta y escríbela a continuación. Bueno, acá también la idea es redactar, tratando de ocupar siempre, por lo general son 3 líneas, y elaborando su respuesta así un poco similar desde su punto de vista. O sea, para mí el valor más relevante en la vida laboral, desde mi punto de vista, es el respeto, ya que al estar trabajando con un grupo de personas de diferentes jerarquías o pensamientos, siempre se debe respetar al otro para tener un lugar de trabajo agradable. 11. ¿Qué características de la sociedad actual puede ser causa de estrés? La respuesta era D, el modo de vida competitivo. En la actualidad estamos en un modo de vida que es un poco acelerado y un poco competitivo. Estamos viendo quién destaca, quién no destaca, aquel que no fue nombrado en la reunión o felicitado, los otros se sienten mal, y siempre es como tratar quién destaca más que el otro.
pero básicamente eso es lo que uno más lo estresa, porque te ves involucrado en este mundo de competitividad y finalmente se debería buscar el trabajar en conjunto como un grupo y llegar a un objetivo específico entre todos. Ahora estamos en la parte de filosofía. Entonces dice, los pueblos indígenas americanos explican el origen del mundo a través de relatos donde intervienen seres con poderes sobrenaturales. ¿Cómo se denomina este tipo de pensamiento? La respuesta era el pensamiento mítico. No se olviden, cualquier texto que explique el origen de algo y aparezcan seres con poderes divinos sobrenaturales, siempre va a ser un pensamiento mítico. 13. ¿Qué pueden aportar los pueblos indígenas americanos a la cultura de la sociedad actual? La respuesta acá era la de su aprecio por la naturaleza. Dentro de todas las alternativas, lo que más se puede rescatar de los indígenas americanos y que a nosotros en realidad nos hace falta en la actualidad es cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestra naturaleza, quererla. 14. ¿Qué caracteriza el pensamiento filosófico? La respuesta era C, la racionalidad y argumentación válida. No se olviden que el pensamiento mítico era el que trataba de dar explicación por medio de relatos al origen de las cosas, siempre incluyendo elementos sobrenaturales. Luego, cuando pasamos al pensamiento filosófico, este es un pensamiento siempre racional. Traten de buscar esas palabras claves y también se incluye mucho la argumentación. O sea, yo voy a explicar algo por medio de argumentos válidos. 15. José votó para elegir a la junta de vecinos de su comuna. ¿Qué muestra José con esa acción? La respuesta era de su interés en la participación ciudadana. Acá también las alternativas era como ir descartando y esta era como la más lógica. ¿Por qué? Porque cuando uno participa dentro de estos elementos nunca es ni para quejarse ni para sabotear algo, siempre tiene que ser un pensamiento positivo. 16. En el contexto de la sociedad globalizada actual, se produce una mayor circulación de personas entre diferentes países. De este modo, se generan situaciones donde está presente la diversidad cultural. A su juicio, ¿en qué situación se expresa el respeto a la diversidad? La respuesta era B, en el compartir con vecinos extranjeros. O sea, tratar de ir incluyendo a los que están dentro de mi misma comunidad y así conocer y diversificar mi conocimientos acerca de los otros países y las otras culturas. 17. ¿Qué aspecto del trabajo humano aporta directamente al desarrollo personal? Acá la respuesta era la de la posibilidad de cultivar distintas capacidades. O sea, ¿cómo yo me voy a desarrollar personalmente dentro del trabajo? Cultivando mis capacidades, mis distintas capacidades. Y la 18 dice, Erich Fromm distingue tipos de amor. Según este autor, ¿qué tipo de amor se caracteriza por la incondicionalidad? Bueno, aquí estaba la respuesta C, era el amor materno. El amor maternal que es ahí absolutamente incondicional, siempre va a estar presente y es en ambos sentidos. O sea, por eso uno a tanto sí es incondicional con la mamá, así como la mamá con uno. Y eso sería su prueba. Espero que les haya ido bien y nos vemos para la siguiente.